amigas, sean todos muy bienvenidos a mi canal Viajando con Jeff. Mi nombre es Jefferson Batista, soy brasileño y vivo en São Paulo, Brasil. Mi misión es visitar todos los países del mundo, los 197 países del mundo, y hasta hoy, hasta la fecha de hoy, día 29 de junio de 2023, he visitado hasta el momento 55 países. Aún en este año voy a visitar 21 países en Europa. Y mi objetivo con este canal es enseñar a ustedes a compartir mis experiencias de viajes, mis aventuras, las curiosidades de los países que visito y muchas informaciones sobre economía, geografía y mis opiniones, todo que aprendo y vivo en los lugares que voy pasando. Hoy el video es sobre España, 10 cosas importantes de este país que todos deberían saber y que me gustaría hablar ahora en este video. Los 5 temas que voy a compartir con ustedes son los siguientes. Número 1, el idioma en España, la lengua. Número 2, la demografía. Número 3, la economía. Número 4, la seguridad y corrupción. Y número 5, el sistema de salud. En algunos momentos voy haciendo comparaciones entre Brasil y España. Bueno, sobre el idioma en España. El idioma en España es el español. Para mí fue muy tranquilo, muy fácil aprender la lengua española porque es muy similar al portugués. Creo que para nosotros los brasileños es más fácil aprender el español que los españoles o los hispanohablantes aprender el portugués, porque el portugués es un idioma más difícil que el español. Existen sonidos diferentes en el portugués que no existen en español. El español es un idioma así estándar, vamos decir algo, puedo decir así, porque en portugués tenemos palabras como, por ejemplo, la mano. En portugués decimos a mão. Entonces, este sonido A, O y la culebrita arriba de la letra A, que nosotros llamamos en portugués de tio, no existe este sonido en español, mão. O, por ejemplo, hermano en español, nosotros en portugués decimos irmão o hermana, decimos irmã. Entonces son sonidos un poquito diferentes para los españoles. Hay otros sonidos también como tenemos la letra O de Oviedo, pero también tenemos el sonido O y tenemos también el sonido O, un poquito más cerrado. La misma cosa con la letra E. Tenemos E de escuela y decimos escola. Y tenemos también el E con la tilde que tiene una pronunciación más aguda como E. Y tenemos también el E un poquito más cerrado con otro símbolo arriba, como si fuera ¿cómo decimos? Como si fuera un sombrerito así, arriba del E. Ah, y en español, bueno, el idioma es el español, pero hay regiones donde se hablan otros idiomas. Pues, número uno, el idioma en España. El idioma en España es el español o castellano. Las dos cosas son sinónimos. Es hablado en toda España, pero como nosotros podemos ver aquí en este mapa, hay otros idiomas hablados en España, como el gallego, aquí en el norte de Portugal, que es una mezcla entre el portugués y el español. Aquí en la parte verde, el euskera, que es hablado en el País Vasco. También tenemos el valenciano, hablado en Valencia y en la región. Y también tenemos el catalán, hablado en Barcelona y en las Islas Baleares, y también el catalán y el aranés, hablado aquí en esta zona
de Barcelona y aquí en el norte de Barcelona. O sea, hay mucha diversidad en España en cuestión de acento, de lengua. Y, por ejemplo, en Burgos se habla un español que dicen que es el español puro. Y Madrid ya tienen su acento. El sur de España tiene un acento diferente en Andalucía, que me parece bonito, me parece diferente. O sea, ese es el bonito, ¿no? De España, aunque es un país pequeño en tamaño, tiene mucha variedad, mucha diversidad. La misma cosa se pasa en Brasil. Tenemos muchos acentos diferentes. Como es un país 4 veces o muchas veces más grande que en España, tenemos muchas diferencias de acento, pero una cosa interesante, solo es hablado el portugués. O sea, el español no pegó en Brasil. Si hablas en español, en español en Brasil, si hablas rápido, la gente no te va a entender. O sea, quizá van a entender una palabra u otra, pero si hablan como en España, como están hablando con un amigo, difícilmente la gente aquí va a entender a ustedes. Entonces, eso es interesante porque en todo el continente americano, solamente Brasil se habla el portugués y en todo el territorio brasileño se habla el portugués, aunque hay ciudades cerca de Argentina o de Colombia o de Bolivia, el portugués es 100% hablado por toda la gente. Los brasileños tienen dificultades con otros idiomas. No se habla aquí, no tenemos la costumbre de hablar el inglés, de hablar el español, no tenemos la costumbre de estudiar eso, dedicarnos a eso bastante como muchos europeos. Pues, y aquí hay muchos acentos. En São Paulo hablamos de una manera, en Río de Janeiro de otra manera, en los estados del nordeste de Brasil de otra manera. Entonces, eso es muy interesante. Y hasta dentro del estado de São Paulo tenemos ya diferencias. La gente que en la capital, en São Paulo, capital, habla diferente de la gente que vive en el interior de São Paulo. Entonces, eso es muy interesante. Ahora, el tema de número 2, sobre la demografía, sobre las personas de España. La primera cosa que noté cuando llegué en España, yo tomé un vuelo en São Paulo, fui a Barcelona, desde Barcelona tomé un vuelo hacia Bilbao. Desde Bilbao creo que caminamos hasta la estación de autobuses de Bilbao, no me acuerdo muy bien, pero ahí me quedé en la estación de autobuses de Bilbao y esperé mi bus para Burgos. Y ahí, cuando estaba en Bilbao, vi mucha gente árabe, no árabe, pero mucha gente de Marruecos y con sus ropas, hablando sus idiomas, hablando el árabe. Y no me lo esperaba eso, entonces eso me pareció muy sorprendente, muy interesante. Y de hecho, cuando nosotros vemos los números de extranjeros en España, primero hablando sobre la población de España, España tiene una población de un poco más de 48 millones de personas. O sea, en comparación a Brasil es poco, porque Brasil tiene un poco más de 203 millones de personas, o sea, casi 4 veces y media más que España. Y aquí donde vivo, mi estado, el estado de São Paulo entero, tiene 44 millones de personas. O sea, casi la cantidad de personas en toda España. Entonces eso es muy interesante. Y cuando nosotros vemos los datos sobre la población extranjera de España en 2021 y 2022, por nacionalidad, nosotros vemos que el número más grande de extranjeros son los marroquíes. O sea, la mayoría de la gente que vive en España, que son de otros países, son de Marruecos. O sea, casi 780.000 personas de Marruecos están viviendo en España. Es mucha gente.
Y eso, los números que se conocen, ¿no? Porque por supuesto hay mucha gente que está ilegal, entonces este número creo que puede estar mucho más alto, como 1 millón de marroquíes, algo así. Y vi muchos por ahí y también vi muchos rumanos, que también cuando viví en España yo no entendía así muy bien porque mucha gente de Rumanía no entendía que elegían España, porque es lejos, ¿no? Rumanía de España. Pero es el número, viene en segundo lugar. Tienen casi 2022, casi 660.000 rumanos viviendo ahí. Y es interesante también que hay muchos ingleses, es interesante que eligen a España, creo por el clima, la comida, eso es muy interesante. Y mucha gente de Latinoamérica, entonces colombianos, venezolanos, principalmente ahora, ¿no? Muchos venezolanos con la crisis que vive Venezuela. Hay muchos gente de Ecuador, ecuatorianos, hondureños, peruanos, hay muchos brasileños también, pero nada comparado con el número de marroquíes y rumanos. Ese es muy interesante. Aquí en Brasil no tenemos mucha gente de Marruecos o sirios. Sí tenemos una cantidad grande, pero creo que en España mucho más. Cuando digo de sirios, sí tenemos aquí, pero no en comparación a España. Es mucho más fácil y cerca a ellos llegar a España que llegar a Brasil. Y es mucho más interesante a ellos, ¿no? Emigrar a España, donde hay más oportunidades o por lo menos donde la moneda es más fuerte, o sea, el atractivo es más fuerte. Y aún hablando sobre este tema de demografía, algo que me llama mucho la atención y me llamó mucho la atención cuando viví en España es sobre la religiosidad. O sea, España es muy interesante porque España era un país súper católico durante los siglos XV, XVI. O sea, ellos llevaron la religión católica aquí a América, así como los portugueses llevaron el catolicismo a Brasil. Y hoy día, cuando nosotros pensamos en religión en España, la mayoría de la gente no tiene religión, no practican nada. Es muy interesante eso. Cuando viví ahí, se nota que la gente, mucha gente, ¿no? Quiere estar muy lejos, quiere alejarse de la iglesia católica y todo. Y aunque la mayoría de la población española afirma que es católica, la minoría es practicante. El número de practicantes es muy pequeño. Yo estaba leyendo algunos artículos aquí sobre España y algunos me llaman mucho la atención, como este aquí, que dice un 43% de la población española se declara no religiosa, según un estudio. O sea, es mucha gente, es casi la mitad del país. También otra cosa interesante, los españoles y la religión, ¿cómo se define en materia religiosa? Entonces nosotros vemos aquí que más de 50% ellos se declaran católicos, pero este número está disminuyendo. Aquí en 2018, 67,8% se declaró católico. En 2019 subió un poquito este número, pero ahora en mayo de 2023 este número cayó a 54,9%. O sea, cayó bastante y la mitad o menos de la mitad de esta gente no es practicante. Y es interesante que el número de otras religiones en España es bajo. El número de protestantes o evangélicos, el número de musulmanes es bajo, pero
cómo hay un número muy grande de inmigrantes de Latinoamérica en España, el número de evangélicos, el número de protestantes en España probablemente va a crecer bastante porque la iglesia evangélica protestante trabaja de una manera más cerca a la comunidad, atendiendo las necesidades de la comunidad. O sea, probablemente el número de los evangélicos protestantes va a crecer, como nosotros vemos aquí en esta noticia. Latinoamericanos impulsan oleada de evangélicos en España. O sea, este número probablemente va a crecer más. Y otra cosa interesante, el número de musulmanes, de gente que practica el Islam en España, va a crecer bastante porque hay muchos inmigrantes de, del norte de África, del Oriente Próximo, no solamente en España, pero en Europa. Y algunos estudios dicen que en el futuro Europa va a ser un continente islámico. O sea, yo no dudo de eso, porque los islámicos viven su fe, la mayoría viven su fe con bastante claridad, con bastante responsabilidad. Y nosotros vemos aquí en esta noticia, ¿no? El confidencial, el Islam sigue creciendo entre los españoles, la población musulmana en 6 gráficos. Y aquí, bueno, están enseñando aquí que el número de musulmanes el número de musulmanes entre los españoles está subiendo, está creciendo, muy interesante, ¿eh? Si vemos aquí en 2012 y vemos aquí en 2017, el número de musulmanes, musulmanes españoles subió de los 513,000 musulmanes españoles en 2017 subió a los 834,000. O sea, es un dato muy interesante. Los musulmanes en España, aquí tenemos otra noticia del periódico Heraldo. Los musulmanes en España superan por primera vez los 2 millones de personas. Estos son datos que me llamaron y me llaman mucho la atención, como nosotros vemos aquí en esta noticia aquí de Brasil, de un periódico brasileño. Por primera vez, España tiene más ateos y agnósticos que católicos practicantes. Y este número probablemente va a subir más y más el número de ateos en España. Por otro lado, en Brasil y muchas otras naciones aquí del continente americano, pero de Latinoamérica, de México hacia abajo, este número es diferente de España. El número de creyentes suena a crecer. Lo que pasa en Brasil es que el número de católicos está cayendo y el número de evangélicos está subiendo. Una cosa muy interesante, el número de los católicos practicantes está aumentando un poquito también. Hay un, hay una tendencia aquí en Brasil de los católicos carismáticos, que son un poquito más similares a los protestantes y están creciendo también. Y entre los jóvenes aquí la religión en Brasil es algo así fuerte. O sea, Brasil es un país muy grande. Ustedes van a ver de todo. Hay gente que no tiene religión, pero hay muchos jóvenes que sí tienen. Y sí, es un país con bastante diversidad. Cuando vemos los números aquí de la religión de los brasileños en Brasil, vemos que esta es una noticia del 2020, pero vemos aquí que los católicos son 50% de la población brasileña, los evangélicos 31% de evangélicos en Brasil. Esto representa más o menos 47 millones de evangélicos, o sea, es casi toda la población de España, es mucha gente. No tienen religión, 10%, o sea, es un número bajo en comparación al número de españoles que no tienen religión. Y una cosa interesante es que aquí en Brasil tenemos muchas religiones de matrices africanas, como la Umbanda, el Candomblé.
o otras religiones que llamamos aquí de afro-brasileñas. Eso es muy interesante. Y religiones espíritas también, que son religiones aquí creadas en Brasil. O sea, es eso, es un país con mucha diversidad. Amigos, amigas, muchas gracias por acompañarme hasta aquí. Este video ya está muy largo, así que haré una parte 2. En la parte 2 nosotros vamos a ver, voy a hablar sobre la economía, la seguridad y corrupción y el sistema de salud de España. Entonces, si te ha gustado este video, no te olvides de poner el me gusta, comente también abajo con tus comentarios. Me gusta mucho leer el comentario de ustedes. Comparta este video con tus amigos, con tus familiares también. Y invito a ustedes a seguir en mi Instagram, que voy a dejar aquí abajo, que es @JeffGoesGlobal. Jeff Goes Global, todo junto. Y muchas gracias más una vez. Nos vemos en el siguiente video. Saludos.